Capítulo 32. Continué las labores de la escuela del pueblo tan activamente y fielmente como pude. Al principio fue un trabajo verdaderamente duro. Pasó algún tiempo antes de que con todos mis esfuerzos pudiera comprender a mis alumnas y su naturaleza. Completamente sin instrucción, con las facultades bastante aletargadas, me parecían irremediablemente torpes, y a primera vista todas torpes por igual, pero pronto descubrí que estaba equivocada. Había una diferencia entre ellas como entre los educados, y cuando llegué a conocerlas y ellas a mí, esta diferencia se desarrolló rápidamente. Una vez que su asombro hacia mí, mi lenguaje, mis reglas y mis maneras se disipó, descubrí que algunas de estas rústicas de aspecto pesado y boquiabierto despertaban en chicas bastante astutas. Muchas se mostraron también obsequiosas y amables, y descubrí entre ellas no pocos ejemplos de cortesía natural y de respeto propio innato, así como de excelente capacidad que ganaron tanto mi buena voluntad como mi admiración. Estas pronto sintieron un placer en hacer bien su trabajo, en mantener sus personas aseadas, en aprender sus tareas regularmente y en adquirir modales tranquilos y ordenados. La rapidez de su progreso, en algunos casos, fue incluso sorprendente, y sentí un orgullo honesto y feliz por ello. Además, empecé a sentir un gusto personal por algunas de las mejores chicas y ellas a mí. Tenía entre mis alumnas a varias hijas de granjeros, mujeres jóvenes, ya crecidas casi. Estas ya sabían leer, escribir y coser, y a ellas les enseñé los elementos de la gramática, la geografía, la historia y los tipos más finos de costura. Encontré caracteres estimables entre ellas, caracteres deseosos de información y dispuestos a mejorar, con quienes pasé muchas agradables horas vespertinas en sus propias casas. Sus padres entonces me colmaban de atenciones. Había un goce en aceptar su sencilla amabilidad y en corresponderla con una consideración, un escrupuloso respeto por sus sentimientos al que quizás no estaban acostumbrados en todo momento, y que los encantaba y beneficiaba a la vez, porque mientras los elevaba a sus propios ojos, los hacía emular para merecer el trato deferente que recibía. Sentí que me convertía en una favorita en la vecindad. Cada vez que salía oía por todas partes saludos cordiales y era recibida con sonrisas amistosas. Vivir en medio del aprecio general, aunque solo sea el aprecio de la gente trabajadora, es como sentarse al sol tranquilo y dulce. Serenos sentimientos internos provocan y florecen bajo el rayo. En este periodo de mi vida mi corazón se hinchaba mucho más a menudo de agradecimiento que se hundía de abatimiento. Y sin embargo, lector, para decírtelo todo, en medio de esta existencia tranquila y útil, después de un día pasado en honorable esfuerzo entre mis alumnas, una tarde pasada dibujando, leyendo contento a solas, solía sumergirme en extraños sueños por la noche. Sueños agitados, llenos de lo ideal, lo emocionante, lo tormentoso, sueños donde en medio de escenas insólitas, cargadas de aventura, de riesgo agitado y de azar romántico, me encontraba una y otra vez con el señor Rochester, siempre en alguna crisis emocionante, y entonces la sensación de estar en sus brazos, oír su voz, encontrar su mirada, tocar su mano y su mejilla, amarlo, ser amada por él, la esperanza de pasar toda la vida a su lado se renovaba con toda su fuerza y fuego iniciales. Entonces despertaba, entonces recordaba dónde estaba y cómo estaba situada, entonces me levantaba en mi cama sin cortinas, temblando y tiritando, y entonces la noche quieta y oscura presenciaba la convulsión de la desesperación y oía el estallido de la pasión. A las 9 de la mañana siguiente estaba puntualmente abriendo la escuela, tranquila, serena, preparada para los firmes deberes del día.
Rosamond Oliver cumplió su palabra de venir a visitarme. Su visita a la escuela generalmente se realizaban en el transcurso de su paseo matutino. Subía al galope hasta la puerta en su pony y seguida de un sirviente de librea montado. Apenas se puede imaginar algo más exquisito que su apariencia, con su hábito de montar púrpura, con su gorrito de amazona de terciopelo negro colocado graciosamente sobre los largos rizos que besaban su mejilla y flotaban hasta sus hombros. Y era así como entraba en el rústico edificio y se deslizaba a través de las filas deslumbradas de los niños del pueblo. Generalmente venía a la hora en el que el señor Rivers estaba ocupado dando su lección diaria de catecismo. Agudamente, me temo, perforaba el ojo del visitante el corazón del joven pastor. Una especie de instinto parecía advertirle de su entrada, incluso cuando no la veía. Y cuando miraba completamente lejos de la puerta, si ella aparecía en ella, su mejilla se sonrojaba y sus rasgos de apariencia marmórea, aunque se negaban a relajarse, cambiaban indescriptiblemente y en su misma quietud se volvían expresivos de un fervor reprimido, más fuerte de lo que un músculo en tensión o una mirada fulgurante podrían indicar. Y entonces ella hacía un mohín como una niña decepcionada cuando él no le hacía caso, una nube pensativa suavizaba su radiante vivacidad, retiraba su mano apresuradamente de la de él y se apartaba con petulancia pasajera de su aspecto a la vez tan heroico y tan martirial. St. John's, sin duda, habría dado el mundo por seguirla, llamarla, retenerla, cuando así lo dejaba, pero no daría una sola oportunidad del cielo, ni renunciaría por el Eliseo de su amor a una sola esperanza del verdadero y eterno paraíso. Además, no podía atar lo que había en su naturaleza, el errante, el aspirante, el poeta, el sacerdote, en los límites de una sola pasión. No podía, no quería renunciar a su salvaje campo de guerra misional por los salones y la paz de Bale Hall. Aprendí tanto de él mismo en una incursión que una vez, a pesar de su reserva, tuve la osadía de hacer en su confianza. La señorita Oliver ya me honraba con frecuentes visitas a mi cabaña. Había aprendido todo de su carácter, que era sin misterio ni disfraz, inocente del orgullo de la riqueza, ingenua, suficientemente inteligente, alegre, vivaz y despreocupada. Era muy encantadora, en resumen, incluso para una observadora fría de su propio sexo como yo, pero no era profundamente interesante ni completamente impresionante. Un tipo de mente muy diferente era la suya, de la, por ejemplo, de las hermanas St. John's. Aún así, me gustaba casi tanto como me gustaba mi pupila Adele, excepto que por un niño al que hemos cuidado y enseñado, se engendra un afecto más estrecho del que podemos dar a un conocido adulto igualmente atractivo. Me había tomado un capricho amable, dijo que era como el señor Rivers, solo que ciertamente admitió ni una décima parte de guapo, aunque yo era un alma pequeña, agradable y pulcra, pero él era un ángel. Yo era, sin embargo, buena, inteligente, serena y firme como él. Era un lusus naturae, afirmó como maestra de pueblo. Estaba segura de que mi historia anterior, si se conociera, sería una novela deliciosa. Una tarde, mientras con su habitual actividad infantil y su curiosidad irreflexiva, pero no ofensiva, rebuscaba en el armario en el cajón de la mesa de mi pequeña cocina, descubrió mis primeros libros en francés, un volumen de Shears, una gramática y un diccionario de alemán, y luego mis materiales de dibujos, una de mis alumnas y diversas vistas de la naturaleza tomadas en el valle de Morton y en los páramos circundantes. Primero quedó paralizada de sorpresa y luego electrizada de deleite. Había hecho yo esos cuadros, sabía francés y alemán. ¡Qué amor, qué milagro era yo! Dibujaba mejor que su maestro en la primera escuela. ¿Le haría un retrato para enseñárselo a papá? Con mucho gusto, repliqué, y sentí un escalofrío de deleite artístico ante la idea de copiar de un modelo tan perfecto y radiante. Llevaba entonces un vestido de seda azul oscuro. Sus brazos y su cuello estaban desnudos. Su único adorno eran sus trenzas castañas que ondeaban sobre sus hombros. Tomé una hoja de cartulina y dibujé un contorno muy cuidadoso.
Me prometí el placer de colorearlo y como se estaba haciendo tarde le dije que debía venir a posar otro día. Hizo tal informe de mí a su padre que el propio señor Oliver la acompañó la tarde siguiente, un hombre alto, de rasgos macizos, de mediana edad y de pelo cano, a cuyo lado su encantadora hija parecía una flor brillante junto a una torre canosa. Parecía un personaje taciturno y quizás orgulloso, pero fue muy amable conmigo. El boceto del retrato de Rosamond le gustó mucho. Dijo que debía haber un cuadro para ese retrato, acabado de él. Insistió también en que fuera al día siguiente a pasar la tarde en Vale Hall. Fui, descubrí que era una residencia grande y hermosa que mostraba abundantes evidencias de riqueza en el propietario. Rosamond estuvo llena de alegría y placer todo el tiempo que me quedé. Su padre fue afable y cuando entabló conversación conmigo después del té, expresó en términos enérgicos su aprobación de lo que había hecho en la escuela de Morton y dijo que solo temía por lo que veía y oía, que yo era demasiado buena para el lugar y que pronto lo dejaría por uno más adecuado. De hecho, exclamó Rosamond, es lo suficientemente inteligente como para ser institutriz en una familia distinguida, papá. Pensé que prefería con mucho estar donde estoy que en cualquier familia distinguida del país. El señor Oliver habló del señor Rivers, de la familia Rivers, con gran respeto. Dijo que era un hombre muy antiguo en esa vecindad y que los antepasados de la casa eran ricos, que todo Morton les había pertenecido una vez y que incluso ahora consideraba que el representante de esa casa podría, si quisiera, hacer una alianza con los mejores. Consideraba una lástima que un joven tan distinguido y talentoso hubiera formado el designio de irse como misionero. Era desperdiciar por completo una vida valiosa. Parecía entonces que su padre no pondría ningún obstáculo a la unión de Rosamond con St. John's. El señor Oliver evidentemente consideraba la buena cuna del joven clérigo, su antiguo nombre y su sagrada profesión como compensación suficiente por la falta de la fortuna. Era el 5 de noviembre y día festivo. Mi pequeña criada, después de ayudarme a limpiar mi casa, se había ido, bien satisfecha con el pago de un penique por su ayuda. Todo a mi alrededor estaba impecable y brillante, suelo fregado, rejilla pulida y sillas bien frotadas. También me había arreglado y ahora tenía la tarde por delante para pasarla como quisiera. La traducción de unas páginas de alemán ocupó una hora. Luego saqué mi paleta y mis lápices y me dediqué a la ocupación más relajante por ser más fácil de completar la miniatura de Rosamond Oliver. La cabeza ya estaba terminada, solo tenía que teñir el fondo y sombrear la ropa. Estaba absorta en la ejecución de estos delicados detalles cuando tras un rápido golpe mi puerta se abrió admitiendo al Sr. John Rivers. «He venido a ver cómo pasa usted su día festivo», dijo. «No espero pensando». «No, eso está bien. Mientras dibuja no se sentirá sola. Ya ve, todavía desconfío de usted, aunque se ha mantenido maravillosamente hasta ahora. Le he traído un libro para el solaz de la tarde», y dejó sobre la mesa una nueva publicación, un poema, una de esas producciones genuinas tan a menudo concedidas al afortunado público de aquellos días, la edad de oro de la literatura moderna. ¡Ay! Los lectores de nuestra era son menos favorecidos, pero ánimo, no me detendré ni a acusar ni a lamentarme. Sé que la poesía no ha muerto, ni el ingenio se ha perdido, ni Mammon ha ganado poder sobre ninguno de los dos para atarlos o matarlos. Ambos afirmarán su existencia, su presencia, su libertad y su fuerza de nuevo algún día. Mientras yo hojeaba con avidez las brillantes páginas de Marmont, St. John's se inclinó para examinar mi dibujo. Su alta figura se irguió de nuevo con un sobresalto. No dijo nada. Lo miré. Él rehuía a mi mirada. Conocía bien sus pensamientos y podía leer su corazón claramente. En ese momento me sentía más tranquila y serena que él. Tenía entonces temporalmente la ventaja sobre él y concebí la inclinación de hacerle algún día, si podía,
Con todo su firmeza y autocontrol pensé, se exige demasiado, encierra cada sentimiento y cada dolor, y no expresa, no confiesa, no comunica nada. Estoy segura de que le beneficiaría hablar un poco sobre esta dulce Rosamond, con quien cree que no debería casarse. Le haré hablar. Dije primero: «Tome asiento, señor Rivers», pero respondió, como siempre, que no podía quedarse. «Muy bien», respondí mentalmente, «quédese de pie si quiere, pero no se irá todavía. Estoy decidida. La soledad es al menos tan mala para usted como para mí. Intentaré descubrir el resorte secreto de su confianza y encontrar una abertura en ese pecho de mármol a través de la cual pueda verter una gota del bálsamo de la simpatía». «¿Se parece este retrato?», pregunté sin rodeos. «¿Se parece? ¿A quién?». No lo observé de cerca. «Sí lo hizo, señor Rivers». Casi se sobresaltó ante mi súbita y extraña brusquedad. Me miró asombrado. «Oh, eso no es nada todavía», murmuré para mis adentros. «No pienso dejarme desconcertar por un poco de rigidez de su parte. Estoy preparada para llegar a extremos considerables», continué. Lo observó de cerca y distintamente, pero no tengo objeción a que lo mire de nuevo. Y me levanté y se lo puse en la mano. «Un cuadro bien ejecutado», dijo, «un colorido muy suave y claro, un dibujo muy grácil y correcto». «Sí, sí, ya sé todo eso, pero ¿qué hay del parecido? ¿A quién se parece?». Dominando cierta vacilación, respondió: «A la señorita Oliver, supongo». «Por supuesto. Y ahora, señor, para recompensarle por la acertada suposición, le prometeré pintarle un duplicado cuidadoso y fiel de este mismo cuadro siempre que admita que el regalo le sería aceptable. No deseo desperdiciar mi tiempo y mi esfuerzo en una ofrenda que consideraría sin valor». Continuó mirando el cuadro. Cuando más lo miraba, más firmemente lo sostenía, más parecía codiciarlo. «Se parece», murmuró. «En los ojos están bien logrados. El color, la luz, la expresión son perfectos». Sonríe. «¿Le consolaría o le heriría tener una pintura similar? Dígame eso. Cuando esté en Madagascar o en el Cabo o en la India, ¿sería un consuelo tener ese recuerdo en su poder, o su vista le traería recuerdos calculados para enervar y angustiar?». Ahora levantó furtivamente los ojos, me miró y, resoluto, perturbado, volvió a examinarlo el cuadro. «Que me gustaría tenerlo, es cierto. Si sería juicioso o sabio es otra cuestión». Desde que había comprobado que Rosamond realmente lo preferiría y que su padre no era probable que se opusiera al matrimonio, yo, menos exaltada en mis puntos de vista que Saint John's, me había sentido fuertemente dispuesta en mi propio corazón a abogar por esa unión. Me parecía que si él se convirtiera en el poseedor de la gran fortuna del señor Oliver, podría hacer tanto bien con ella como si fuera y dejara que su genio se marchitara y su fuerza se consumiera bajo un sol tropical. Con esta persuasión respondí ahora: «Por lo que puedo ver, sería más sabio y más juicioso si se llevara el original de una vez». Para entonces se había sentado. Había dejado el cuadro sobre la mesa ante él y, con la frente apoyada en ambas manos, se inclinaba con cariño sobre él. Me di cuenta de que ahora no estaba ni enfadado ni escandalizado por mi audacia. Vi incluso que ser abordado tan francamente sobre un tema que había considerado inabordable, oírlo manejar tan libremente, empezaba a ser sentido por él como un nuevo placer, un alivio inesperado. Las personas reservadas a menudo necesitan realmente la discusión franca de sus sentimientos y penas más que las expansivas. El estoico de apariencia más severa es humano, después de todo, e irrumpir con audacia y buena voluntad en el mar silencioso de sus almas es a menudo conferirle la primera de las obligaciones. «¿Le gusta a ella?», estoy seguro. Dije de pie detrás de su silla, «y su padre lo respeta. Además, es una chica dulce, algo reflexiva, pero usted tendría suficiente pensamiento para ambos. Debería casarse con ella». «¿Le gusto a ella?», preguntó. «Ciertamente, más que nadie. Habla de usted continuamente. No hay tema que disfrute tanto o que toque con tanta frecuencia». «Es muy agradable oír esto», dijo, «mucho,
Continué durante otro cuarto de hora y de hecho sacó su reloj y lo puso sobre la mesa para medir el tiempo. ¿Pero de qué sirve continuar?, pregunté, cuando probablemente está preparando algún golpe de hierro de contradicción o forjando una nueva cadena para encadenar su corazón. No imagine cosas tan duras, dijo. Imagíneme cediendo y derritiéndome como estoy haciendo, el amor humano alzándose como una fuente recién abierta en mi mente e inundando con dulce inundación todo el campo que he preparado con tanto cuidado y trabajo, tan asiduamente sembrado con las semillas de las buenas intenciones, de los planes abnegados. Y ahora está anegado con un diluvio nectario, los jóvenes gérmenes ahogados, un veneno delicioso corroyéndolos. Ahora me veo tendido en un puff en el salón de Bale Hall a los pies de mi novia Rosamund Oliver. Me está hablando con su dulce voz, mirándome con esos ojos que su hábil mano ha copiado tan bien, sonriéndome con esos labios de coral. Es mía, soy suyo. Esta vida presente y este mundo pasajero me bastan. Silencio, no diga nada, mi corazón está lleno de deleite, mis sentidos están extasiados. Deje que el tiempo que marqué pase en paz. Le seguí la corriente, el reloj siguió marcando, él respiraba rápido y bajo. Yo permanecí en silencio. En medio de este silencio, el cuarto de hora pasó velozmente. Guardó el reloj, dejó el cuadro, se levantó y se paró en el hogar. Ahora, dijo, ese pequeño espacio se le dio al delirio y a la ilusión. Apoyé mis sienes en el pecho de la tentación y puse mi cuello voluntariamente bajo su yugo de flores. Probé su copa, la almohada ardía, hay un áspid en la guirnalda. El vino tiene un sabor amargo, sus promesas son huecas, sus ofertas falsas. Veo y sé todo esto. Lo miré con asombro. Es extraño, prosiguió, que mientras amo a Rosamund Oliver tan salvajemente, con toda la intensidad en verdad de una primera pasión, cuyo objeto es exquisitamente hermoso, grácil y fascinante, experimento al mismo tiempo una conciencia tranquila e imparcial de que no me haría una buena esposa, que no es la compañera adecuada para mí, que descubriría esto dentro de un año después del matrimonio y que a 12 meses de éxtasis sucedería toda una vida de arrepentimiento. Esto lo sé. Extraño, en verdad, no pude evitar exclamar, mientras algo en mí, continuó, es agudamente sensible a sus encantos, algo más está tan profundamente impresionado con sus defectos. Son tales que no podría simpatizar en nada a lo que yo aspirara, ni cooperar en nada que yo emprendiera. Rosamund, una sufridora, una trabajadora, una apóstol femenina, Rosamund, la esposa de un misionero, no. Pero no necesita ser misionero, podría renunciar a ese plan. ¿Renunciar? ¿Cómo? ¿A mi vocación? ¿A mi gran obra? ¿A mi fundamento puesto en la tierra para una mansión en el cielo? ¿A mis esperanzas de ser contado en la banda de las que han fusionado todas las ambiciones en la gloriosa de mejorar su raza, de llevar el conocimiento a los reinos de la ignorancia, de sustituir la paz por la guerra, la libertad por la esclavitud, la religión por la superstición o la esperanza del cielo por el temor del infierno? ¿Debo renunciar a eso? Es más querido que la sangre en mis venas. Es lo que tengo que esperar y para lo que vivir. Después de una pausa considerable dije, ¿y la señorita Oliver? ¿No le interesan su decepción y su dolor? La señorita Oliver está siempre rodeada de pretendientes y aduladores. En menos de un mes mi imagen se borrará de su corazón, me olvidará y se casará probablemente con alguien que la hará mucho más feliz de lo que yo lo haría. Habla usted con bastante frialdad, dije, pero sufre en el corazón y en el conflicto, se está consumiendo. No, si adelgazo un poco es por la ansiedad sobre mis perspectivas aún inciertas, mi partida continuamente pospuesta. Esta misma mañana recibí la noticia de que el sucesor, cuya llegada ha estado esperando tanto tiempo, no puede estar listo para reemplazarme hasta dentro de 3 meses, y quizás los 3 meses se extiendan a 6. Usted tiembla y se sonroja cada vez que la señorita Oliver entra en el aula. De nuevo la expresión de sorpresa cruzó su rostro.
No había imaginado que una mujer se atreviera a hablar así a un hombre. Para mí me sentía como en casa en este tipo de discurso. Nunca podía descansar en la comunicación con mentes fuertes, discretas y refinadas, ya fueran masculinas o femeninas, hasta que hubiera pasado las defensas exteriores de la reserva conviccional y cruzado el umbral de la confianza y ganado un lugar junto al mismo hogar de su corazón. Es usted original, dijo, y no tímida. Hay algo valiente en su espíritu, así como penetrante en sus ojos, pero permítame asegurarle que malinterpretan parcialmente mis emociones. Las cree más profundas y potentes de lo que son. Me concede una mayor cantidad de simpatía de la que tengo justo derecho a reclamar. Cuando me sonrojo y cuando tiemblo ante la señorita Oliver, no me compadezco de mí mismo, desprecio la debilidad. Sé que es innoble, una mera fiebre de la carne. No declaro la convulsión del alma. Esa está tan fija como una roca, firmemente asentada en las profundidades de un mar inquieto. Conózcame como lo que soy, un hombre frío y duro. Sonreí con incredulidad. Ha tomado mi confianza por asalto, continuó, y ahora está muy a su servicio. Soy simplemente en mi estado original, despojado de esa túnica blanqueada por la sangre con la que el cristianismo cubre la deformidad humana. Un hombre frío, duro y ambicioso. Solo el afecto natural de todos los sentimientos tiene poder permanente sobre mí. La razón y no el sentimiento es mi guía. Mi ambición es ilimitada. Mi deseo de ascender más alto, de hacer más que los demás, insaciable. Honro la resistencia, la perseverancia, la industria, el talento, porque estos son los medios por los cuales los hombres logran grandes fines y ascienden a eminencias elevadas. Observo su carrera con interés porque la considero un espécimen de mujer diligente, ordenada y enérgica, no porque compadezca profundamente lo que ha pasado o lo que aún sufre. ¿Se describiría usted como un mero filósofo pagano?, dije. No, hay esta diferencia entre yo y los filósofos deístas. Yo creo, y creo en el Evangelio. Se equivocó de epíteto. No soy un pagano, sino un filósofo cristiano, un seguidor de la secta de Jesús. Como su discípulo adoptó sus doctrinas puras, misericordiosas y benignas. Tanto ha hecho la religión por mí, aprovechando los materiales originales al máximo, podando y entrenando la naturaleza, pero no pudo erradicar la naturaleza, ni será erradicada hasta que esto mortal se vista de inmortalidad. Dicho esto, tomó su sombrero, que yacía sobre la mesa junto a mi paleta, y una vez más miró el retrato. «Es encantadora», murmuró. «Está bien llamada la rosa del mundo, ¿verdad? ¿Y no puedo pintar uno igual para usted? ¿Cui bono? No». Corrió sobre el cuadro la hoja de papel fino sobre la que acostumbraba apoyar la mano al pintar, para evitar que la cartulina se manchara. Lo que vio de repente en este papel en blanco me fue imposible decirlo, pero algo había llamado su atención. Lo tomó de un tirón, miró el borde, luego me lanzó una mirada inexpresablemente peculiar y completamente incomprensible. Una mirada que parecía tomar y tomar nota de cada punto de mi figura, rostro y vestido, pues lo recorrió todo rápido, agudo, como un relámpago. Sus labios se separaron como para hablar, pero contuvo la frase que venía, fuera la que fuera. «¿Qué pasa?», pregunté. «Nada en el mundo», fue la respuesta, y volviéndose a colocar el papel, lo vi arrancar diestramente una estrecha tira del margen. Desapareció en su guante y con una rápida inclinación de cabeza y un buenas tardes se desvaneció. «Bueno», exclamé usando una expresión de distrito, «esto sí que es el colmo». A mi vez escudriñé el papel, pero no vi nada en él, salvo unas pocas manchas oscuras de pintura donde había probado el tinte en mi pincel. Reflexioné sobre el misterio 1 o 2 minutos, pero al encontrarlo irresoluble y estando segura de que no podía ser de mucha importancia, lo descarté y pronto lo olvidé.